inseminación artificial. Primero, ¿por qué pasaría esto de que viaje más rápido, liberación de oxitocina? Porque el pene, al estar en contacto con la vagina de la hembra, genera descarga de oxitocina, ese roce, esa distensión, genera descarga de oxitocina que va a favorecer entonces las contracciones antiperistálticas, o sea, en el sentido de la cabeza, desde la cola a la cabeza, para que lleguen más rápido de lo que sería el movimiento normal de esos espermatozoides. En el caso que nosotros hagamos inseminación artificial, ustedes van a ver que para generar esas contracciones, esa liberación de oxitocina, el inseminador aprieta el clítoris, lo masajea, lo malaxa, le hace movimientos que generan toda una contracción. Uno va a ver que la vaca se revoluciona toda, que se mueve con unas contracciones bastante importantes, y eso genera la liberación también de oxitocina, que permite lo que había hecho el toro, es decir, paralelamente podemos pensar que es lo mismo. O sea que se tiene que ayudar al movimiento. Cuando hagan cursos de inseminación van a ver que el buen inseminador hace esos mecanismos. ¿Se podría colocar algún elemento dentro de la vagina que mejore las contracciones? Yo opino que sí. Hay trabajos de toros que previo y post fertilización artificial hacen la cópula con la hembras. Entonces eso mejora bastante, no sé si muchísimo, pero mejora un porcentaje importante de vacas que van a quedar preñadas. El tema sería poder colocar algún dispositivo, hacer algún trabajo de investigación y posterior inseminación o previo colocar un dispositivo que ayude justamente a la liberación del LH, oxitocina, todas las hormonas que serían naturales en el momento del coito, ¿no? Bueno, habíamos dicho entonces que cuando el espermatozoide ingresaba, tenía movimientos que lo iban a llevar hasta el oviducto. Pero es muy importante recordar que el óvulo tiene una corona radiada que debe ser perforada, como si fuera con un taladro por los espermatozoides, y los espermatozoides tienen un acrosoma, ¿se acuerdan? O capuchón cefálico o acrosoma, que tiene enzimas proteolíticas. Miren cómo se llama la enzima: hialuronidasa. Si ustedes escuchan las propagandas en televisión van a ver que el ácido hialurónico, son todas propagandas que hacen que el cemento intercelular de la piel o del tejido subcutáneo tenga ese ácido. Bueno, ese cemento que une las células de la corona radiada es perforado por las hialuronidasas, que son las enzimas que tiene ese capuchón cefálico. Entonces es importante recordar que un montón de espermatozoides empiezan a trabajar, van generando un tubo, un camino, y el último de los que está cerquita es el que perfora la membrana de ese óvulo que se llama perivitelina. Membrana perivitelina. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, primero, llegaron billones de espermatozoides, pero uno solo alcanzó a meter la cabeza. Ustedes imagínense que hay como un enrejado, por donde el espermatozoide ingresa la cabeza. El resto del cuerpo queda afuera y ahí se produce el cierre de ese enrejado. Es como que pasó la cabeza por una guillotina y se lo cortaron. Le cortaron la cabeza. Entonces quedó solamente la parte genética, N cantidad de cromosomas, 30 cromosomas, del lado interno. Y el resto del lado externo quedó un montón de espermatozoides dando vuelta que no pudieron entrar. ¿Y por qué ocurre que se cierre esta barrera que se llama bloqueo de la polispermia? Porque si entran varios espermatozoides no es viable ese embrión. Entonces lo que tiene que hacer el organismo, sabiamente,
es bloquear que no ingrese más de uno. Si quiere, que se busque otro óvulo, no hay otra alternativa. Y si no, murió en el intento y vendrán sus hermanitos en la próxima generación a tratar de fecundar. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Una célula completa que es el óvulo y una célula incompleta que es el espermatozoide, porque solamente dejó pasar la parte genética. ¿Cómo está compuesta esa parte genética? 30 cromosomas el óvulo, 29 autosomas, una X, sí o sí es X el óvulo, 29 autosomas, una X o una Y para el espermatozoide, o sea que si entra uno que es X, se forma una hembra, si entra uno que sí, se forma un macho. Eso lo vimos el otro día. Una vez que ingresó, fíjense como si fuera mi mano, acá tenemos 5 cromosomas de acá, 5 de acá, tenemos los pares. O sea que cada uno va a tener su par. Se alinean estos 30 cromosomas y se produce la unión para una nueva célula, 2N, en un proceso que se denomina anfimixis o singamia. El proceso de anfimixis o singamia. Bueno, ¿y qué se formó ahora? La nueva célula, 2N cantidad de cromosomas, llamada huevo o cigoto. Huevo o cigoto. Ese huevo cigoto, voy a esto lo voy a pasar medio rapidito, sí, van a saber los nombres, huevo cigoto, mórula, blástula, pero todo lo demás acá no lo vamos a ver porque no tiene sentido, y menos para la virtualidad como estamos haciendo. Si ustedes fueran a hacer en biología el día de mañana, van a protestar que no tuvieron estos datos, pero esto lo vamos a pasar de la siguiente manera. El huevo cigoto es una célula que tiene ya los 60 cromosomas y comienza a dividirse por mitosis. Cada una de estas células se denomina blastómero. Si se quieren acordar, se lo acuerdan. Pero no es a lo que voy. Estos blastómeros a su vez comienzan a dividirse exponencialmente, de 1 a 2, de 2 a 4, 8, 16, 32, y va a formar, fíjense, como si fuera una mora, como si fuera una frutilla, algo parecido. Cuando ustedes la vean, son un montón de células que van a denominarse entonces el estadio de mórula. Entonces, huevo cigoto, mórula, después, en este periodo, va a ocurrir un proceso que sería el siguiente. Miren, acá tenemos las células, empiezan a dividirse, forman ese periodo de mórula, y en un momento se forman dos polos. Uno que forma el embrión y otro que forma la placenta. Entonces, yo hago una pregunta para que ya la anoten ahí al costadito. Nombren órganos que tiene el embrión. Ustedes van a decir, bueno, el embrión no tiene órganos todavía, ¿no? El feto. Y el feto tiene riñones, tiene músculos, hueso. Y yo le digo, bueno, también tiene un órgano que se llama placenta. Entonces, cuando el embrión genera dos polos, uno genera el embrión propiamente dicho y otro forma las membranas placentarias. ¿Qué son las membranas placentarias? Son membranas que empiezan a envolver al embrión, que ya va a pasar a ser feto, ahora el día 12, 14, las empiezan a envolver y es como tener un guante, digamos, en la mano o una media en el pie. Es decir, rodean totalmente al feto y lo ponen en contacto con la madre. El contacto es así, tac, contacto, contacto. ¿Cómo hacer ese contacto? Lo vamos a ver después porque ahí vamos a enfrentar capilares de un lado y capilares del otro. La sangre de uno y la sangre del otro nunca se mezclan. La de la madre con el feto nunca se mezclan. Entonces, importante porque vamos a empezar a formar la membrana placentaria, que va a ser un tema bastante interesante de ahora hasta el final de la carrera para que ustedes entiendan por qué hay que darle el calostro, por qué no pasan los anticuerpos y todo lo demás.
A este periodo de mórula le sigue el periodo de blástula. Sepan huevo cigoto, mórula, blástula. En estos periodos empiezan a generar un polo embrionario y un polo que va a dar las membranas placentarias. Con eso yo más o menos creo que ustedes estarían en condiciones, por lo menos, de charlar en un café con alguien y no quedar tan en offside. Ahora, ¿qué va a pasar? Se forman 3 capas, ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Qué quiere decir? Que esos cromosomas que teníamos en ese huevo cigota comienzan a diferenciarse. O sea que yo no voy a poder volver atrás. Se formó el ectodermo, el mesodermo, el endodermo y ya empiezan a generarse los órganos que van a acompañar, fíjense, los órganos, es un proceso de organogénesis que va a empezar a formar esos órganos hasta la pubertad, o sea, hasta después de nacidos va a seguir formándose un individuo. Por más que nosotros digamos, sí, ya nació y qué sé yo, no está completo, no tiene los órganos completos, ni en cuanto a la anatomía, ni en cuanto a la fisiología. ¿Cuándo va a llamarse embrión y deja ese periodo anterior? Al día 14 aproximadamente. 14, 13, 11, no importa. Ese es el periodo embrionario. O sea que si yo hago una transferencia de embriones, ¿tiene que tener 14 días? No, puede ser de menos días, pero le llamamos igualmente transferencia embrionaria o de embriones. Muy bien. ¿Qué vamos? Esto, acá dice, miren, saco vitelino, saco amniótico, alantoide, trofoblasto, corion. Todas estas palabras en una cursada normal las veríamos, las analizaríamos, pero yo creo que no vale la pena este año hacer hincapié en todo esto. No obstante, después vamos a hablar del corion. El corion es la membrana que recubre el embrión, es la parte externa del guante que va a estar en contacto con el endometrio del útero. Entonces yo voy a tener 2 guantes. Por un lado, el corion que envuelve al feto y por el otro el endometrio. 2 guantes que nunca van a intercambiar la sangre, pero que van a estar en contacto. Entonces, la primera pregunta, que ya la tenemos contestada del otro día, ¿cómo se nutre el embrión? Y el embrión se nutría a partir del líquido que generaba el endometrio. ¿Se acuerdan que el endometrio, bajo la acción de la progesterona del cuerpo amarillo, generaba un licor uterino que tiene todas las sustancias energéticas que necesita el embrión para nutrirse y para seguir generando más tejido? Fíjense que estamos en pleno proceso de formación de tejido. Pero, ¿qué va a pasar? Llega un momento que esa leche uterina tendría que tener, no sé, 10, 15 litros de leche adentro del útero, entonces no es viable. ¿Qué va a pasar? El guante que se está formando, digamos, la cobertura del lado del embrión, comienza un proceso de implantación o nidación. ¿Qué quiere decir? Es como que echa raíces. Van a ver que en realidad echa raíces en la mujer y en la mona. Hay especies en las que no se echan raíces, o sea, van a ver que el embrión comienza a digerir ese endometrio y se va metiendo. En el caso de algunas especies se mete mucho, en otras no. Eso lo vamos a ver en un cuadrito aparte. La cuestión es que se genera, para nutrir a ese futuro feto, todavía en etapa embrionaria, se va a generar un órgano llamado placenta. O sea que, aparte de los 2 riñones del estómago, de los huesos, de los músculos, tiene una placenta. Entonces, el día que te vayas del útero, te lleva la placenta como si fuera una mochila, ¿correcto? Esa es la ley que tiene la madre cuando está gestando a este individuo. Le dice, bueno, yo te gesto, pero el día que te vas te lleva la mochila esa que tenés que se llama placenta, porque es la que va a dar una mayor cantidad de problemas postparto. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando se produce el parto, el ternero sale, hace su vida, todo lo más bien, pero dejó adentro un órgano
que le complica la vida reproductiva a la vaca y a veces se muere. Entonces, bien entendido, ¿qué es la placenta? Es un órgano fetal. También hablamos de secundinas, le dicen la par en el campo. ¿Qué es la par? Y es la placenta, son los órganos, son las membranas fetales que envolvían al feto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Eso es la placenta. Entonces vamos entendiendo. Ahora van a ver fotos y todo. Es una membrana que tiene la característica de ser semipermeable. ¿Qué quiere decir semipermeable? ¿Quieren activar el micrófono y contarme a ver? ¿Qué significaría semipermeable? A ver, que algo puede pasar y algo no. ¿Qué es lo que no pasaría? Ahí lo tienen en el renglón siguiente. ¿Alguno? ¿Algún corajudo? ¿Ningún corajudo? ¿Se fueron todos a dormir? Bueno. ¿Qué es lo que no puede pasar? Si es semipermeable, los elementos de tamaño grande no pueden pasar. ¿Glóbulos rojos pueden pasar? No. Cada uno tiene su glóbulo rojo. Blanco, tampoco. Plaquetas, tampoco. Proteínas, tampoco. Por ejemplo, los anticuerpos. Entonces, como no pueden pasar los anticuerpos, la vaca, ¿qué hace? Busca la manera de dárselos por otro medio, que va a ser el que vimos el otro día, y en la pregunta de examen, por el calostro. Ahora van a entender bien por qué el calostro. Ah, mirá, porque la placenta de la vaca es semipermeable. No es ni permeable ni impermeable. Entonces, ¿qué característica tiene esta placenta? ¿Hasta dónde se implantó? Ustedes tienen una plantita y empieza a echar raíces. ¿Hasta dónde se implantó? Entonces ahí es donde vienen las diferentes especies. A ver, ¿cuál es la especie, no voy a decir más perfecta en placentación, porque nunca voy a saber cuál es la más perfecta? ¿Cuál es la especie que más se implanta? Hombre, primates y roedores. Hombre, primates y roedores. ¿Qué quiere decir? Que es la que más profundo se mete. Si yo tengo de un lado un capilar sanguíneo y en la madre tengo otro capilar sanguíneo, de por sí ya tengo dos capas que son los endotelios. De por sí tengo dos capas que son los endotelios. Ya tengo dos endotelios. Voy a tener el tejido conectivo y voy a tener el epitelio. El epitelio, que para el caso del embrión se llama corion, y para el caso del endometrio se va a llamar epitelio. Entonces, si yo tengo todas las capas, si yo tengo en el feto, vamos acá, en el feto, ahí, si yo tengo endotelio, el primero, ahí, endotelio, de adentro hacia afuera, tejido conectivo y epitelio, ya tengo las tres capas del feto. Las dejo acá. Todo feto tiene esas tres capas, ¿correcto? No puede faltarle una porque se moriría. ¿Qué tiene la madre? Lo mismo, tres capas. Epitelio, tejido conectivo, endotelio. Ahí tenemos 6 capas. ¿En quién hay 6 capas? Estas 6 capas están en la yegua y en la cerda. Si hay un contacto que no es tanta implantación, tenemos 6 capas. Digo, 3 y 3 en la yegua y en la cerda. Ahora, en los rumiantes el embrión voltea esta capa y quedan 5 capas. 3 del feto. Y acá, fíjense, endotelio conectivo. El conectivo era ¿se acuerdan? Sindesmosis, sindesmología. Entonces, sindesmo corial. Si saco este es endotelio corial. Ya estamos con los perros, los carnívoros.
Y si saco esta, o sea que se implantó hasta la sangre, ahí está metido el embrión, mujer, mona y roedores. Entonces, de acuerdo a la placentación, puedo tener 6 capas, 5 capas, 4 capas, 3 capas, ¿sí? Y ya estoy en la sangre. Entonces, ¿cuál va a ser de todas la menos permeable? La que tenga 6 capas. Si tengo 3 y 3, y es más para atravesar, entonces la menos permeable. ¿Cuál va a ser la más permeable? La de la mujer y la de la mona, ¿no? Y roedores. La otra pregunta sería, ¿cuál de todas estos tipos de placentaciones va a sangrar más? La de la mujer y la mona y roedores. Esta no sangra nada. Los lechones salen disparados del útero de la vaca y la vaca no pierde. Los lechones, está bien que la vaca tira lechones, ¿no? Los lechones salen disparados del útero de la cerda y no se produce pérdida de sangre en la yegua tampoco. En los rumiantes tampoco, pero en la medida que avanzamos con esa anidación se puede producir mayor pérdida de sangre. Entonces, vamos al cuadrito. Vamos al cuadrito. Miren acá. Las 3 capas siempre van a estar. Fíjense entonces. Equino porcino, capas fetales 3. Capa materna 3. Rumiante, capas fetales 3, capa materna 2. Capas fetales 3. Carnívoros 1 y después 0 en el otro. Ese es el cuadrito que yo les decía hoy. Ahí tienen las capas. Endotelio, membrana basal, que sería el conectivo, sindesmo, y después el epitelio. Epitelio con epitelio serían estas. Muy bien, vamos un cachito para arriba y vamos a ver la fotito esta que es hermosa. ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿cómo interpretamos lo que venimos diciendo? Pues si ustedes ven este cuadro y nadie esta foto y nadie se los explica, no se entiende nada. ¿Qué? ¿Un muñeco eso? No, eso es un feto. Eso es un feto. ¿Cuánto me dirán? 15 centímetros, un poquito menos. Este feto tiene un cordón umbilical. Y ese cordón umbilical va a estar relacionado con la placenta. Esto que ustedes ven acá es la placenta. Esta placenta, usted nos dijo, nos mintió, nos dijo que estaba envolviéndola como si fuera un guante. Sí, ahí está sacada, como si ustedes se sacaran el guante y lo dejaran puesto el guante en esta forma. Entonces, yo lo que tengo que tener es un feto con su cordón umbilical, que sería así, un feto con el cordón umbilical y la placenta. Esto estaría de esta forma en la foto. Pero esto, si yo lo envuelvo, me llevo el cordón hacia adentro, lo envuelvo, y es la forma en que está el feto con la placenta en el interior. O sea que está en un globo de agua y sustancias, que hoy arriba yo les dije, se llama saco vitelino, se llama alantoide, había unos nombrecitos arriba que dijimos que lo íbamos a pasar por alto. Pero entonces, esta membrana, ustedes presten atención, es transparente, pero tiene capilares acá. ¿Ven? Todos estos capilares vienen de estas formaciones. Entonces, el feto es esto más esto. En la placenta están estas formaciones que se llamaban cotiledones. Acá tenemos uno grande, uno más grande, uno más chiquito, chiquito, chiquito. Acá este va a ser el que más oxígeno le va a aportar, este otro también, este un poquito menos. Entonces la necesidad, en la necesidad fisiológica de obtener más nutriente va a estar directamente relacionado con el tamaño. Entonces, más grande la placenta, más cotiledones, que van a estar unidos, esos cotiledones, supongamos que estos sean los cotiledones, van a estar unidos a la carúncula del endometrio. Entonces, van a estar unidos de esta forma y al momento del parto se van a tener que desprender, ¿sí? Se van a tener que desprender de una forma fisiológica, natural,
que si uno quiere ayudarlo, no tiene que estar a los tirones porque se rompe. Estas membranitas que ustedes ven acá se rompen y lo peor sería que se vaya este bichito caminando y que esto quede adentro o que una parte quede adentro de la madre. Entonces lo que hay que hacer es retirar la placenta. Esta placenta entonces envuelve totalmente al feto, eso quedó claro, y cada uno de estos órganos que ven acá está unido a la madre, y mientras esté el parto, escuchen bien esto, mientras estemos en momento de parto, esto sigue funcionando. Y el líquido que está acá va a lubricar la salida de este bichito, va a lubricar la salida para que el parto no sea seco. Entonces, si yo veo que un animal está por nacer, no voy y meto mano y rompo todo y saco a los tirones. Dejo que la vida se abra paso solo. Me pasó el domingo con un parto de una vaca que, bueno, me llamaron porque no sé qué cosa, todo apurado un domingo. Y bueno, le digo, quédate tranquilo, le digo, ¿qué va a meter mano? Bueno, sí, pero estoy preocupado. ¿Es la primera vez que va a parir? No. Listo, bueno, entonces déjala que para sola. A la mierda. Cagada pedo. Se me escapó. Bueno, pasa un día, me llama, vení, por favor, vení, que la glándula mamaria, bueno, después otras cosas que charlaremos más adelante. Entonces voy y, sí, porque yo le ayudé a la vaca a parir. Le dice, te dije que no la toques. No, dice, pero le vi una membrana blanca y fui y la corté. Y le digo, pero ¿para qué te metes? Le digo, perdió todo el líquido de adentro, después se hace un parto seco. Entonces se meten a hacer cosas que no tienen que meterse. El parto se produce solo. Si es una vaca de segunda o tercera vez que va a parir, ya de segunda, no va a tener problemas, algo que le pusimos un toro muy grande. Pero la placenta, déjenla tranquila, porque sigue funcionando. Incluso a veces cuando el animal está fuera y no se cortó el cordón umbilical, si no se cortó el cordón umbilical, sigue obteniendo nutrientes de la madre. Nosotros no lo cortamos el cordón, se corta solo. Se corta en los humanos, ahí sí se corta. Pero nosotros no tenemos que meter mano a algo que es un proceso natural, que los animales saben cómo hacerlo y por qué hacerlo. Bueno, espero que hayan entendido con esta explicación cómo está envolviendo esto. Y vamos a profundizar un poquito más, porque acá este ombligo está unido con la placenta a través del cordón umbilical. ¿No es cierto? Si salimos del corazón del feto, vamos por la arteria aorta, vamos a llegar acá, hay una bifurcación que se llama las ilíacas, hay una izquierda, una derecha, y van a dar dos arterias que ingresan al cordón umbilical y se van para la placenta. Yo vengo por arteria, ¿qué sangre traigo? Carboxigenada. Muy bien. Acá se capilariza, a cada una de los cotiledones se capilariza, toma lo que tiene que tomar, el oxígeno, los nutrientes, lo que sea, y vuelve por una vena. Fue por dos arterias, volvió por una vena. O sea que ya tengo tres conductos. Después va a haber otro más, pero que es el uraco, así se llama. No importa eso ahora. Entonces, yo estoy yendo con sangre y volviendo con sangre. Acuérdense que la sangre iba por arteria, vuelve por vena, una se va al hígado, que después del parto se forma un ligamento, como un cordón, porque no va a tener más función, y la otra se va al corazón. La sangre que ingresa hacia esa circulación fetal, que lo hemos visto en circulación. Bueno. A ver qué hora es. Terminamos esto y hacemos un recreo. A ver, si esto se dijo o no se dijo. La placenta entonces tiene 3 capas, lo dijimos. En los bovinos la madre aporta 2, lo dijimos. El cuadro lo dijimos. Se llama placenta cotiledonaria porque tiene cotiledones, lo dijimos.
se une con las carúnculas, y entre las dos forman el placentoma. Bueno, entonces, ahí tenemos una foto más de lejos, lo que es la placenta. Fíjense acá, este es un cuerno, este es el otro cuerno. Entonces, cuando la placenta necesita, se va metiendo en el cuerno del otro lado. A pesar de que el feto esté en este cuerno, que sería, fíjense, los placentomas no, los cotiledones más grandes, están de este lado, entonces esta placenta va a ir buscando otras carúnculas, a las que va a ir absorbiéndole sus nutrientes. Ahí tienen, fíjense qué lindo que se ve, una vena gigante que viene de estos, la ven ahí, capilarizó acá y ahí se están yendo por estas venas. Muy bien. Circulación de sangre fetal, esto es lo que comentamos recién. Bueno, vena umbilical, uraco que se los comenté. Creo que nada más acá y hacemos un descansito. Funciones de la placenta. Vamos a parar acá. Parás un cachito la grabación. Marianela, parás la grabación. Ahí está. Está grabando. Funciones de la placenta. Entonces, como resumen, nutrición, eliminación de desechos metabólicos, producción de hormonas, intercambio gaseoso y funciones mecánicas. Vamos una por una. ¿Cuál es la función de la placenta? Si esto no es pregunta de examen, que no valga. Nutrición. ¿Qué genera la placenta? No, la placenta no genera, en lo que es la nutrición, no genera nada. Pero sí permite, al ser semipermeable, que estén las dos membranas en contacto para que la sangre de un lado y del otro haga el intercambio relativo. Entonces, pero será posible. Tenemos nutrición, dijimos que son elementos que intercambia la madre con el feto en favor de, del feto, ¿no es cierto? Esa sería la idea. O sea que acá hay sustancias que pueden pasar, otras que no. Como dijimos que era semipermeable, las proteínas no pueden pasar. La vía inversa sería la eliminación de desechos metabólicos. Fíjense que habían tenido esta pregunta en el examen, que era urea, ácido úrico, creatinina, y bilirrubina, que era la otra de las sustancias que se eliminaban. Entonces, el feto se la va a dar a la madre y la madre la va a eliminar por su vía metabólica. El feto también tiene un sistema urinario, pero es menos funcional. Entonces, esto es en favor del gradiente, digamos, de concentración hacia la madre. Ahora, ¿qué es lo que produce la placenta? La placenta produce gonadotrofinas placentarias. Hasta ahora habíamos visto las gonadotrofinas que eran de origen hipofisiario, o sea que trabajan sobre las gónadas, sobre los ovarios de la madre, para que esos ovarios mantengan la preñez. El feto ya empieza a hacerse responsable de la preñez. Empieza a hacerse responsable a través de la generación de hormonas, por ejemplo, estas que decíamos que tienen acción folículo estimulante, luteinizante, y va a producir el desarrollo de la glándula mamaria. ¿Cómo se desarrolla una glándula mamaria? A través de los estrógenos, a través de la progesterona y de otras hormonas que tienen función lactogénica. Por eso el desarrollo más grande, digamos, el mayor desarrollo de la glándula mamaria va a ser en el momento de la gestación. Ciclo tras ciclo se vino formando una glándula mamaria, en el macho no, hemos visto que en el macho no se formaba, y que a partir de esa formación se genera la producción de hormona, luteotropa o prolactina,
en la hipófisis para que esta glándula ya formada empiece a generar leche. Intercambio gaseoso sería eliminación de sustancias también en favor, digamos, del feto, el paso de oxígeno, hemoglobina materna, hemoglobina fetal. Obviamente que la sangre materna va a tener más oxígeno que la fetal porque se está gastando y como devolución, digamos, de esa prestación, la hemoglobina fetal entrega el dióxido de carbono a la hemoglobina materna. Y después funciones que son mecánicas, porque el feto, al estar envuelto por esta membrana, a su vez, está con líquido a presión y es una forma de amortiguar los golpes, las presiones. Y si se llega a romper esa membrana, el feto se puede morir, obviamente. ¿Por qué? Esa membrana puede cicatrizarse, uno si quiere operarlo, lo opera, abre esa membrana, la abre, después se cierra, o sea que se puede hacer una cirugía intrauterina. Pero si llega el momento del parto, no apurarse a romper la placenta. Acuérdense del ejemplo que les di yo recién. Y ven el gaucho y la rompe. No, eso tiene que ser en el momento que tiene que ser y que lo van a ver ahora en las fotos que vienen. Bueno, ingresamos al periodo de gestación. Fíjense que hicimos ovulación, fecundación y ahora hacemos gestación, con todo lo que vinimos viendo recién. Del día 0 hasta el día 12 o 14 se forma el huevo cigoto con el periodo de mórula, blástula, gástrula. Ya después comenzamos la etapa de embrión, que sería hasta el día 45 aproximadamente. O sea que del 12, 14 hasta el día 45 tenemos la etapa embrionaria. Y desde que el embrión termina de formar esos órganos, comienza el proceso de maduración que dura la etapa fetal y después, como les dije, los primeros meses y años de la vida de ese animal, del ternero. ¿Cuánto dura la gestación esta? Todo esto dura 9 meses. Dura 9 meses y generalmente se produce en uno de los dos cuernos y se agranda el abdomen hacia uno de los dos lados, generalmente hacia el derecho, porque en el izquierdo, acuérdense que el flanco izquierdo está ubicado el gran órgano digestivo que es el rumen, lo vamos a ver en el aparato digestivo. Pero el ternero se palpa, y se palpa por vía transrectal. ¿Cuándo se palpa? ¿En qué etapa se palpa? ¿Al día 12, al día 14, al 15, al 45? Bueno, esto depende de la técnica que tenga, y del arte, más que técnica, del arte, sí, de las dos cosas, técnica y arte que tenga el que va a palpar. ¿Por qué? Porque el tamaño del feto, en los primeros estadios, que pueden ser, pongámosle 10, 15 centímetros, es como que a ustedes les están enseñando a tocar algo que no ven. Si ustedes tocaran algo que ven, es distinto. Pero al no verlo, uno tiene que pensar que lo que está tocando es justamente el feto. Entonces, la única manera de que nosotros nos aseguremos de que estamos en lo cierto, fíjense la palabra cierto, es tocar el feto. Entonces yo digo, hay signos ciertos de preñez y hay signos inciertos de preñez. Está gorda la vaca. Ese no es un signo de preñez. Tiene mucha glándula mamaria. No, no es un signo de preñez. No tiene celo. No, tampoco. O sea, no son signos ciertos. Para que sea un signo cierto, tengo que tocar el ternero, adentro, el feto. Y cuando digo que tenemos que tocar el ternero, ¿qué tenemos que tocar? Si yo digo, toca el ternero, ¿qué tengo que tocar? ¿La cabeza, las patas? A ver, abran el micrófono y me dicen. ¿Se animan? O lo contesto yo, a ver. Sí, yo toqué el ternero. ¿Y qué tocaste? Las piernas puede ser. ¿Cómo?
piernas cuando... Esto lo he visto en programas de veterinario, el doctor Paul, un holandés, Sí, lo conozco. en El Discovery amigo Channel. mío. Exacto. Perdón por el ejemplo que uno está acostumbrado. Cuando siempre las que son lecheras, él siempre tiene que hacer unos partos con la cosita que parece un malacate, Sí, ¿me explico bien? sí. Y siempre palpa, veo que ve las piernas y no sé qué otra más. Pero está bien, ahí lo está tratando de sacar, pero si vos metés la mano, Sí. y vos metés la mano, la pregunta era esa, ¿qué tengo que tocar del ternero? Es una pregunta totalmente capciosa, en un multiple choice no la contestan. Yo con tocar la placenta es suficiente, porque yo les estoy diciendo desde hoy que la placenta es un órgano fetal. Entonces, si yo digo estoy tocando el ternero y estoy tocando la placenta, es como que lo estoy engañando. Ustedes se imaginan que el ternero es el bichito ese con 4 patas. Y sin embargo, lo que estoy haciendo es diciendo que ustedes lo que tienen que aprender a tocar son las membranas fetales. ¿Entiende lo que quiero decir? Porque esa es una pregunta capciosa. Entonces, acá lo dice claramente. Yo toco el ternero, o toco sus membranas, que también son parte del ternero. Entonces, ese concepto sobre el que vamos a trabajar es el que no tienen que olvidarse. Llegó el parto, saqué el ternero, listo, me doy vuelta y me voy a comer asado. No, hay que sacar la placenta. La placenta, sí, porque ahí te puede agarrar una infección terrible y chau. Claro, eso vamos a ver y vamos a ver un video hermoso que tenemos para... Esto va a ser el jueves seguro. Macanudísimo. Entonces, volvemos a nuestra vida diaria, como dijo el cura. Tenemos la vaca, último tercio de gestación, tenemos el feto, no pudo recibir los anticuerpos. La vaca fue vacunada, pero no pudo recibir los anticuerpos. ¿Por qué? Porque la vía transplacentaria, al ser semipermeable y todo lo demás, nos impidió y solamente nos queda la vía calostral. Por eso, tema siguiente va a ser, más adelante va a ser glándula mamaria. Pura y exclusivamente glándula mamaria. Entonces, el ternero, no quería decir esto yo, pero esto ya lo dimos. El ternero cuando nace, tiene un proceso de tamaño desde el momento de la gestación que hace que nosotros elijamos el padre para ver cómo se va a desempeñar la madre en el momento del parto. Yo tengo que elegir el toro porque tiene buenos aplomos, porque tiene buen color negro, por ejemplo, oscuro, que no sea muy blanco, produce cáncer. Yo elijo ese toro porque tiene el prepucio no muy desprendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y también elijo el toro por el tamaño de los fetos que vaya a dar al momento del parto. No puedo meter una vaca muy chica con un toro muy grande. Entonces, yo tengo que empezar a ver, hay una fórmula que se llama de Keller, que nos va a decir a los 2 meses cuánto mide, fíjense 8 centímetros, a los 3 meses 15 centímetros, que es más o menos ahí cuando se empieza a palpar. No es que yo no sé palpar antes o podría palpar antes. Lo que pasa es que como hay 2 o 3 meses, de mínimo 3 meses, que los toros están sueltos, fíjense, habrá gestaciones de 8 meses y habrá gestaciones de 35, de 8 centímetros y habrá gestaciones de 35 centímetros. Entonces, si yo tiro un poquito para atrás, voy a tener gestaciones muy chicas que no las voy a poder palpar, salvo que sea muy avesado el gaucho, el veterinario, y las pueda palpar. Y los hay, obviamente que los hay. O si no, hacer las ecografías para ver los estadios iniciales de feto. A los 30 días todavía no teníamos feto, pero a los 2 meses ya tenemos los primeros fetos formados. Bueno, ¿a qué voy con esto? Podemos establecer el tamaño acorde a los meses de gestación, o viceversa, podemos saber el tamaño del feto si sabemos las gestaciones altas. Si sabemos que tiene 4 meses, buscamos un feto de 20 centímetros, buscar un chiquitito. Y eso se hace por vía transrectal, que es un capítulo también aparte que tenemos.
Bueno, vinimos desarrollando a este individuo y este individuo en un momento tiene que partir, agarra su bolsito, su mochilita, que es la placenta, y tiene que salir del útero materno, y para eso tenemos consideraciones anatómicas. ¿Por dónde va a salir, caballero? Y tengo dos vías. Una que se llama el canal blando, es una sola vía, me expresé mal. Y la otra que es el canal duro. El canal duro, vamos a ir a la foto de la otra. El canal duro es donde yo estoy metiendo la mano acá. Yo estoy metiendo la mano como si fuera a hacer una palpación del feto. Pero este feto está saliendo por ese canal duro. Vamos acá, a la fotito. No, vamos acá a la fotito siguiente. Miren, este puño tiene que pasar por este canal. Este canal es duro. ¿Qué quiere decir canal? Es un canal, es un tubo duro. Tiene un techo, vértebras sacras, paredes laterales, hueso ilion. Acá se confrontan los tres huesos. El isquion, ¿se acuerdan que acá estaba? De acá tirábamos la línea de aplomo. Fíjense que bien aplomado está la criatura esta. Parece un gallo de riña. Miren, no sé quién fue el anatomista que lo hizo. Está excelente, la verdad que está excelente el trabajo. Pero no pueden poner las patas así. Una locura. Bueno, parece un gallo. Entonces, este canal, ¿se extiende? Sí se extiende. ¿Por qué? Porque se hidratan todos los ligamentos al momento del parto, se van a hidratar. Acá está la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, que llegado el momento se empieza a separar. Fíjense cómo hago, ¿eh? Se separa, porque ese ligamento se hidrata con la relaxina y todo lo demás que habíamos visto. Pero más no se va a poder dilatar de lo que genéticamente tenga la madre. Entonces, si yo a la madre le pongo una genética al cuadrado de tamaño, ella tiene genética y yo le pongo genética al cuadrado, que es un animal mucho más grande, va a tener ternero mucho más grande. Entonces, tengo que cuidar el canal duro. El canal blando se estira. Fíjense, el canal duro, ya lo dijimos, sacro, ilion, isquion, pubis. Todo eso forma el canal duro. Ahora, el útero se estira, el cuello se estira, el vestíbulo de última se raja, se rompe, se produce una herida, pero salir va a salir por ahí. Porque aparte estos órganos, llegado el momento del parto, se hidratan tanto que se elastizan muchísimo. Entonces se estiran para que pueda pasar. Es como agarrar una rama seca, que yo la doblo y se parte, o agarro una rama con mucha savia, una rama verde, y la doblo y no se rompe. Entonces esto se estira, está muy hidratado al momento del parto. Entonces va a comenzar el momento del parto, que lo vamos a ver en las etapas necesarias para que ustedes lo aprendan. Cómo tiene que venir el ternero y todo lo demás. Bueno. Interior del útero el feto y va a haber cambios anatómicos en la madre, fisiológicos, histológicos, podríamos poner funcionales. Todo eso hace que se tenga que expulsar ese individuo a través del canal blando al exterior. Ese es el parto, la expulsión. Esa expulsión se va a realizar por la contracción de los músculos miometriales, o sea, del miometrio del útero, y de la prensa abdominal. Es decir, vieron en las películas, puje, le dice a la mujer hace fuerza con todo, hasta con los dientes hace fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está comprimiendo, generando presión sobre el abdomen para que se expulse. Pero el que realmente lo va a expulsar del interior es el miometrio. Por más que se haga fuerza y el miometrio no se contrae, no va a salir al exterior. ¿Cómo tiene que estar el feto? Maduro. En realidad, la definición de parto es eliminar un feto maduro, viable, o sea, que nazca y esté viable. Podría ser un parto prematuro, que el animal nazca y después se muera, pero si ya nace muerto es un aborto. Cuando nace muerto es un aborto. Un aborto en general no deja a la cría viva.
Y recuerden que se va el feto y se lleva su mochilita, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? ¿Estamos? Se lleva su placenta. Llévatela, pícatela, le dice la madre, pero llévate la placenta. Tiene que expulsar entonces el feto y la placenta. Es un cambio de categoría, pasa de no nacido a recién nacido, de no nato a neonato o ternero, que lo acompaña hasta transformarse en vaquillona para la hembra y novillo para el macho, ternero o ternera, ¿no es cierto? Acá no hay problema de géneros. Y acá el secreto lo va a tener esta hormona, que es la oxitocina. Entonces, la oxitocina de la madre genera la expulsión del feto. ¿Y quién determina que se expulse el feto? ¿La madre? No. Lo determina el mismo feto. ¿Por qué? Porque el feto está en un ambiente, él es chiquitito, tiene 10 centímetros, 12, 15, 20, vieron que va creciendo. Y llega un momento que la placenta no le alcanza para recibir el oxígeno adecuado, y las vísceras, él ya se trata de acomodar adentro, pero sufre mucha presión, y esto va a generar que empiece a sufrir. Y el sufrimiento fetal genera la liberación de corticoides, por ahí lo va a decir acá, genera la liberación de corticoides fetales. Si no hay corticoides, porque está inmaduro. Entonces, la madurez, creo que decía por allá arriba, un feto maduro, decía acá, fisiológicamente maduro, la madurez lo va a dar la cantidad de corticoides que tenga, que a su vez los corticoides maduran los alvéolos para que los alvéolos que están todos comprimidos se puedan dilatar en el momento de la inspiración. Entonces genera corticoides. ¿Qué hacen esos corticoides fetales? Pasan a la madre, van hasta la hipófisis y libera oxitocina. Entonces libera oxitocina, pequeñas cantidades, que empiezan una contracción rítmica, una vez al día, 2 veces al día, 3, 4, 5, 10, hasta que esas contracciones que van empujando el feto hacia el exterior, van generando lo que se llama la fase de encaje. ¿Qué es la fase? ¿A dónde se encaja este tipo? El feto, ¿a dónde se encaja? Se encaja en el cérvix. ¿Se acuerdan que teníamos cuerno gestante, cuerpo y cervix? Y empieza a enclavar en el cérvix, que cada vez se dilata más. Acuérdense que la oxitocina generaba contracción del miometrio, lo tenemos acá arriba, y dilatación del cérvix. Si el cérvix no dilata, no va a salir por ningún lado. Una vez que pueda meterse acá, se va, hasta acá vamos todo bien, pero ingresa al canal duro del parto, por el cual tiene que pasar, y bueno, y ahí se hace un poquito más complicado. Entonces, esta primera fase es la de, primero, acá, esta que no se la nombré recién, pero que va todo en conjunto. Primero, dilatación. Segundo, encaje. Y tercero, expulsión. Ahí tenemos las 3 etapas. Comienza a dilatarse el cuello del útero, comienza a abrirse, se encaja y se expulsa. Esos 3 periodos tardan un par de horas, 2 horas, 3, 4, 5, 6, depende si el primer parto, si el ternero es chiquito o no. Entonces, nosotros tenemos que pensar, bueno, Macanudo, comenzó el parto, ¿y va a ser un parto normal o va a ser un parto complicado? El parto normal, que no la vi la palabra, se denomina eutóxico, verdadero, y el parto anormal se denomina distóxico. Entonces, mi mamá, mi hermana, mi perrita, mi gatita tuvieron un parto distóxico. ¿Qué quiere decir? Tuvo problemas. Ahí sí hay que agarrar el ternero, tratar de sacarlo, ir a cesárea, si no, que es sacarlo por la vía abdominal, extraerlo por esa vía abdominal. Entonces, yo tengo que saber que el feto sí o sí necesita tener
una ubicación correcta. Esa ubicación correcta en el útero materno hace que tenga lo que se llama presentación, posición y actitud. Macanudo. Y actitud. Posición y actitud. Muy bien. Presentación. Hola, ¿cómo te va? Voy de frente, ¿eh? Vamos de frente. ¿Cómo andás? Te doy la mano. Presentación. Anterior. ¿Qué quiere decir? Si yo levanto la cola de la vaca, me encuentro la cabeza del ternero. En realidad me encuentro las manos. ¿Correcto? Esa es presentación anterior. Si no me quieres saludar, levanto la cola de la vaca, presentación posterior o de nalgas. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo puede ser la presentación del ternero? Puede ser craneal hacia la vulva de la vaca o caudal con la cola hacia la vulva de la vaca. Esas son las dos presentaciones que tiene. O le dio la cabeza o le dio la espalda. ¿Estamos? No es difícil, presentación. Posición, tampoco es difícil, después los confunden, pero no es difícil si lo pensamos. ¿Cómo está el ternero? Esta es la vaca, este es el ternero. La vaca mira para allá, el ternero mira para allá. Está en esta posición. Dorso del ternero, dorso de la vaca. Si no, sería dorso ventral. Dorso dorsal, dorso ventral. De esta forma desliza perfecto. De esta forma es muy difícil que salga. Hay como un escalón. No hay tanto tiempo para verlo, pero hay como un escalón. El feto viene y se encuentra con un escalón al entrar al canal duro. Entonces, no es lo mismo que él se zambulla como cuando ustedes se tiran a una pileta, a que venga de pata y pata para arriba o de manos para arriba. ¿Correcto? No hay forma de zambullirse así. Entonces, presentación craneano-caudal, posición dorso-dorsal, como que está parado adentro de la hembra, así, o dorso ventral, al revés. Y por último, la actitud, que creo que es la más fácil de todo. ¿Qué actitud tenés? Cuando te tirás a la pileta, y yo me tiro con los brazos así y pongo la cabeza. Te matás, te rompés la nariz. Y bueno, entonces me tiro de espalda. No, tampoco. Vos te tirás de una forma que es la más lógica, ocupar el menor espacio posible. Entonces el animal, ¿qué hace? Tiende los brazos, apoya la cabeza en los antebrazos, en los brazos, no los sí, parte también de los antebrazos. Entonces apoya la cabeza y empieza a salir por el canal duro y blando hacia el exterior. O sea que tiene que estar en extensión. Si en lugar de estar extendido tiene un brazo flexionado, no va a salir. Si tiene los dos, no menos. Y si tiene la cabeza para un costado, se traba en el canal y tampoco va a salir. ¿Correcto? Entonces, las contracciones hacen que el individuo vaya progresando por ese canal para poder salir al exterior. ¿Cómo tiene que estar? Y tiene que estar en presentación craneal, posición dorso-dorsal y con actitud extendida. Esa es la presentación normal. Eutóxica. Si no, sería distóxica. Otra cosa que tiene que quedar en claro, la vaca sí o sí tiene cría, pare. La perra también, el parto se inicia, es muy raro que no se inicie, tiene que estar muy desnutrida, el parto se inicia, después vendrán los problemas. Entonces yo tengo que tener individualizadas las vaquillonas, que por tamaño puedan tener problemas, las tengo que tener, si no, no me agarran un domingo a la noche y no encontramos a nadie. Entonces tenemos que tener bien preparadito todo esto. Por ejemplo, que tenemos que tener oxitocina, antibióticos, lo mínimo. Lo mínimo. ¿Se acuerdan cuánto era el desarrollo de la vaca en cuanto a tamaño? 75% del peso adulto. Puedo pedirle 70, puedo pedirle 65, pero me estoy arriesgando. Si le doy 80, estoy con mayor margen. Y después tengo que ver qué tipo de animal me preñaron esas vacas. Si es un toro grande, yo cuando voy y pido
el semen me tengo que fijar qué terneros da, qué promedio dio. Dio promedio 40 kilos. Se me va muy alto. Tengo que buscar que dé terneros más chicos. Bueno, fíjense. Primero, pregunta de examen. ¿Cómo pare la vaca? Acostada, sentada, parada. Ah, sentada no. Bueno, esta vaca de ayer, antes de ayer, parió sentada. En general paren o de pie o acostadas. Fíjense, cuando ustedes lo ven, van a ver contracciones de todo el cuerpo, la cara, la cabeza. Esto vamos a ver todos videos y filmaciones el jueves. Pero el animal comenzó el periodo de preparto, está inquieta, se acuesta, se levanta, mira para atrás. ¿Qué pasó? Mira para atrás, tiene un dolor y no sabe de dónde viene. Como que alguien la está tocando. Entonces el animal se mira, se lame la ubre, empiezan a gotear las glándulas mamarias. Todo eso es son signos muy, pero muy visibles de que el parto se aproxima. Cuando uno toca las patas de atrás, parece que está tocando un sachet de leche. Acá, esta parte, miren, esto se hidrata todo esto está totalmente hidratado. La cola, no sé si prestan atención a esta cola, quizás, bueno, obviamente que para ustedes va a ser una cola, nada más, que si la tuvieran comerían en el puchero, pero esto, fíjense que no tiene forma de nada. Ustedes la levantan así, es así. Es como una soga. ¿Por qué? Porque está perdiendo tensión muscular. Entonces uno toca y se da cuenta que el animal está próximo al parto. Es muy característico, por ejemplo, en las yeguas que se las ingresa, o los lugares a las parideras, a los boxes para parir, y ahí estamos esperando entonces todo el día moviendo la cola y ver cómo va cambiando eso, se ve pero perfectamente. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Comenzó el parto, entonces el ternero comienza a salir. Con sus pezuñas va a romper la membrana que lo envuelve, pero dejemos que lo haga el ternero, que rompa su membrana, porque si no esto se seca y después le va a costar salir. Y ustedes piensen que él viene, como si ustedes tiran a la pileta, van a golpear con la cabeza, si es que no ponen la mano, y después los hombros. Entonces, el lugar más ancho generalmente son los hombros, una vez que pasó las patas, la cabeza, y vienen los hombritos, acá la articulación de los encuentros, la articulación de los encuentros, puede ser que ahí se trabe. Muy bien. Miren esta vaca ya parió, ¿sí? Ya terminó el parto. No, mentira, profesor, no terminó el parto. Fíjense acá, la placenta colgando. Yo calculo que esto se va a terminar de caer, ella se la puede pisar, se puede echar, se puede cortar acá y deja de salir, pero si no el mismo peso de la placenta hace que las cúnculas con los cotiledones se desprendan, como cuando ustedes están pelando una mandarina. Pero hoy me vino bien ese caso, porque ustedes van ahora a comprar una mandarina, entonces les dicen, dame esta, son ricas y dame esta. Hacen así, la cáscara se sale sola en alguna, y en otra está muy pegada. Entonces, cuando se tiene que desprender, es el momento justo. Yo tengo que tirar y que se desprenda, pero no que se rompa. Porque si ustedes agarran esa mandarina que tiene la cáscara muy pegada, se les rompe la cáscara. Bueno, acá pasaría lo mismo, se rompe parte de esos cotiledones y quedan en el interior, como vamos a ver en un video, y eso genera una infección que termina con la vida reproductiva de la hembra, muchas veces. ¿Qué desencadena el parto? Ya lo dimos, fenómenos estresantes. O sea, fíjense, cada vez me estoy pidiendo más. ¿Qué desencadena el parto? El feto que está maduro. ¿Maduro para qué? Maduro para partir.
porque después está inmaduro para un montón de cosas, no se puede reproducir un recién nacido, no puede generar anticuerpos, pero para el parto sí está maduro, para respirar solo sí está maduro. Entonces, habíamos hablado de hipoxia, habíamos hablado de estrés, todo eso daba el sufrimiento fetal generaba, cuando ustedes están sufriendo generan adrenalina, generan corticoides, y todo eso ocasionaba entonces que la madre libere por la generación de estas hormonas, la estimulación de la neurohipófisis, que hace que la vaca comience a liberar oxitocina. Esta oxitocina hace que cuando sufre un poquito, vamos a hacer así, se genera un poquito de oxitocina. Sufre más, genera más, y así va generando, en la medida que va sufriendo, mayor cantidad de contracciones, lo cual es lógico. Sufre más, más oxitocina, más contracciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al principio las contracciones son pequeñas, después cada vez más grandes, como si nosotros arrancáramos a andar en una bicicleta. Primero despacio, 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 y vamos tomando ritmo. Estas contracciones, me va a decir en la otra hoja, se llaman de Braxton Hicks. Está por acá. ¿Qué dijo el señor Hicks? Y dijo que a cada contracción le sucede una mayor. Y cuando empiezan las contracciones no se paran con nada, hasta que se agota la energía de la vaca. Estamos hablando de un músculo, ¿no es cierto? Necesitamos ATP, calcio. ¿Qué más necesitamos? Cloruro de sodio, un impulso nervioso, oxitocina. Entonces tenemos que tener el frasquito a mano o la mano. Con la mano empezamos a tocar. Llegamos, no, dice, ya está, la vaca ya no pare más. Ah, tranquilo. Entra el señor dedito, tac, 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 en el cuello del útero, y ¿qué hace? Genera una orden a nivel del sistema nervioso que genera liberación de oxitocina y puja. Entonces, cuando yo llego y veo que la vaca no está en condiciones, que el ternero no está en condiciones de salir, trato de ver, de acomodarlo, y si me faltan contracciones, empiezo a trabajar sobre el cuello del útero. Mano para acá, mano para acá. Dedo, mano, dedo, perrito, perrita, dedo, va. Inmediatamente empieza a responder. Entonces me empieza a traer el feto para acá. En la medida que me lo va trayendo, voy a ver si lo puedo agarrar, si lo puedo acomodar, depende de lo que esté pasando. La cabeza del costado, lo empujo y trato de acomodarlo. No es fácil, no hay lugar, con una mano, con la otra, tirado en el piso, dando vuelta a carnero, es un desastre en medio del frío, es complicado. Sacate la campera, sacate el pullover y quédate en cuero con 0 grados. No es fácil. Bueno, la cuestión es que el señor Hicks dijo acá que era un círculo vicioso, o sea que a cada contracción le sobreviene una mayor. Y bueno, acá esto es fundamental que entiendan que en general, y hoy hice un ejemplo que lo voy a hacer también y ya terminamos. Falta un minuto y justo llegamos, miren, casualidad. Yo creo, no sé, les puedo errar, pero no por mucho. El 100% de los animales empieza el parto y el 100% de los animales los pare perfectamente. Pero ustedes escucharon que alguna no parió, alguna se murió. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién tuvo la culpa? El que hizo el manejo de esos animales. A las vaquillonas las sirvió muy chicas. A las vaquillonas las sirvió a la edad que tenía que servirla, pero con un toro grande. ¿Sí? Ya van 2. ¿Qué más podría haber pasado? Y no castré los terneros. 3. ¿Qué más? Pensé que tenían más peso del que tenían, o sea, no seguí esa técnica del 75%, y es lógico que si hago las cosas mal, salgan mal. Entonces yo digo, y voy a hacer un ejemplo con las ovejas que lo dije a la mañana y me pareció bárbaro. ¿Por qué yo digo que las vacas el 100% las paren? Porque si la vaca no pare, más que seguro que disponemos que se vaya del establecimiento por una infección o por lo que sea. Entonces, voy a la analogía con las ovejas. Las ovejas
Las ovejas en general son mansas. Ustedes no tienen ovejas agresivas. Las ovejas díscolas, dice un libro que estudié en veterinaria hace unos cuantos años, decía el tipo, no hay ovejas díscolas, no hay ovejas malas. Todas las ovejas son mansas. ¿Por qué? Porque la oveja díscola se escapa y se va del rebaño. Entonces, al irse la oveja díscola la matan los predadores, los perros salvajes, los perros domésticos, el puma o lo que sea. Entonces, las ovejas díscolas se mueren porque se escapan del rebaño. Y como oveja muerta no se reproduce, solamente quedaron las ovejas mansas. ¿Y cómo es la analogía entonces? Porque no la entiendo. Y claro, si yo todas las vacas las estoy eligiendo porque paren bien, porque tienen buena leche, porque tienen buenos aplomos, buena contextura, y hace muchísimos años busco la contextura genital, la forma que está la vulva, cómo está la vulva, y está ubicada en una posición casi vertical con respecto al ano. Si la vulva estuviera en esta posición, me genera infección, se me muere esa hembra, no se reproduce. Entonces, en general, como estamos eligiendo por reproducción, nos quedan las hembras que realmente se reproducen y en forma totalmente positiva. Muy bien. Y llegamos a la etapa del puerperio, puerperio. ¿Qué es el puerperio? ¿Qué son las hembras en etapa de puerperio? Es el periodo posterior al parto, de involución de los órganos genitales para una nueva reproducción. Así que vamos a ver el puerperio como el periodo posterior al parto, en donde involucionan los órganos, pero a su vez comienza ¿qué? El periodo de lactación. Entonces, paralelamente terminamos puerperio y seguro que arrancamos con glándula mamaria. Entonces hoy dimos fecundación, dimos gestación, dimos parto, y puerperio es cortito, pero es muy importante este periodo porque fíjense que en 42, 45 días tenemos que tener la vaca ya preñada, en 60 días la vaca preñada. Entonces, acá también viene el tema de manejo nuestro. Bueno, gente, cortamos el audio.